Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y gratificante para mí. Espero que también para los entrenadores que han tenido la delicadeza de destinar su tiempo a la formación, a escucharme, que para mí es un privilegio absoluto y les estoy muy agradecidos por ello. Y bueno, hemos venido a tocar un tema concreto de formación, que es la educación emocional, como podríamos tocar muchas otras cosas en el tema de formación. Le hemos destinado a esta parte, un poquito tal vez porque queremos ser conscientes que es algo que se puede trabajar y que le damos valor y que va a condicionar el futuro de nuestros deportistas también. Sí, la verdad es que se está hablando mucho y es muy importante que deje de ser un tema tabú para todos. Yo creo que lo más importante de todo es que no se solucionen solo, que se dedique solo a solucionar problemas de mayores, sino que desde el inicio se trabaje como una formación más que, que, que no de problemas de salud mental, sino de educación mental, ¿no? De esa educación que necesitamos y que creemos que podemos incluir en nuestra formación de la misma manera que incluimos otros aspectos de la vida que ahora se ponen de manifiesto, por suerte, y que los incluyamos en nuestra formación. Esta etapa. Yo creo que en etapas de muy jóvenes había que priorizar otras cosas, saber motivar al jugador de otra manera, no solo con la competición. Más adelante, lógicamente, tendremos la competición va a ser un método de motivación. Y también saber diferenciar muy bien en qué etapa de madurez está cada jugador o jugadora para saber cómo le está afectando la competición al jugador, porque no siempre es igual. Entonces, adaptarnos un poco a la madurez del deportista, la competición que le vamos a dar y también, como te digo al principio, destinar muchas herramientas de motivación a otras cosas fuera también de la competición y poderla meter en el momento adecuado y cuando nos conviene, no solo como único elemento de, como te digo, de adhesión al deporte, que tiene que haber otras herramientas de adhesión y de motivación y que las sepamos identificar y utilizar y eso nos va a permitir que la competición esté en un segundo plano, sobre todo en la parte inicial de formación con niños pequeños. Bueno, yo creo bueno, el mensaje solo podría ser de curiosear, ¿no? De abrirse, de, bueno, de pensar que como nos entrenaron a nosotros, tal vez no es la mejor manera de entrenar a futuras generaciones y posiblemente el jugador que sea entrenador posteriormente no tendrá que hacerlo como lo hacemos nosotros, ¿no? Que esto evolucione, que no, que estemos abiertos a probar nuevas cosas, a experimentar y a tener conocimientos de todo tipo, porque bueno, yo creo que la sociedad y todo y la sociedad actual nos permite poder curiosear, indagar en muchos aspectos, sin básicos, pero que mínimos para poder acompañar bien a los deportistas que estamos entrenando. Vale, continuamos. Bueno, yo creo que mucho acompañamiento al hijo, mucha escucha, mucha, mucho trabajo personal, mucha estima hacia ellos en etapas iniciales y analizar muy bien y aprovechar el deporte para que ellos aprendan valores y aprendan también gestiones emocionales, frustraciones, todo tipo, que sea un trabajo de este tipo como principal. Autoconocerse, ¿no? Y juzgarse muy poco, ¿no? A veces el hecho de que nos conozcamos más hace que nos juzguemos más. Entonces hay que poderse analizar y conocerse sin juzgarse mucho y eso nos ayudará a crecer.